Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1040 dice así: el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Bueno, pues es que aquí en este punto dice algo muy importante, y es que en el juicio final hay también como un triunfo definitivo de la justicia sobre el mal. En este mundo muchas veces decimos que parece que triunfa el mal, parece que el mal reina. A veces incluso nos escandalizamos y decimos, ¿cómo calla Dios? ¿Cómo consiente Dios esto? ¿Cómo es que Dios permite que el mal triunfe? Y claro, nosotros tenemos que decir, Dios calla, pero no calla para siempre, sino que calla en parte, porque también está hablando por medio de su Iglesia, hay que decirlo, pero calla también en la espera de que en el teatro de este mundo, pues la situación en la que estamos viviendo, de lucha entre el bien y el mal, sea también pues un teatro, una escena, un acontecimiento en el que nosotros ejercitemos la virtud, ¿no? Y seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Y Él intenta que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia. Pero Dios reserva su última palabra. Y su última palabra la reserva precisamente para el juicio final, donde se restablecerá definitivamente la justicia. Entonces, una cosa importante que hay que decir es que curiosamente este mundo, esta cultura nuestra, ¿no?, pues así secularizada, a veces se queja del silencio de Dios, de cómo Dios calla, cómo Dios consiente. A veces se queja del silencio de Dios y luego cuando Dios habla y dicta justicia, se dice, bueno, entonces nos quejamos de que Dios sea justiciero. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que nos quejemos de una cosa y de su contraria? ¿Cómo es posible de que nos quejemos de que Dios calle ante el mal y luego nos quejamos de que Dios hable ante el mal? Esta es la contradicción de nuestra cultura. Y la verdad es que cuánto mejor sería que fuésemos humildes ante la revelación, aceptándola humildemente, en vez de revelarnos pues con tantas contradicciones que tenemos dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos podemos quejar de que Dios calle y luego nos quejamos de que Dios hable y restablezca justicia? Fijaros, cuando el hombre niega la justicia o niega el juicio final, niega él que Dios vaya a juzgar y a separar buenos de malos, cuando niega eso, diciendo, no, si es que Dios es bueno y Dios tratará a todos por igual, buenos y malos, y retribuirá lo mismo, tanto que sea uno bueno que sea uno malo. Cuando a veces escuchan cosas como esas, ¿no?, pues uno parece que le está condenando a Dios a ser injusto. Claro, o sea, no nos damos cuenta, ¿no?, detrás de las afirmaciones lo que se esconde, ¿no? Cuando se niega el juicio de Dios, lo que se viene a decir es que el bien y el mal van a tener el mismo destino. Así, pues entonces le estamos condenando a Dios a ser injusto. Claro, estamos impidiendo que Dios restablezca justicia. Precisamente estamos haciendo eso de lo que nos quejamos, Nos quejamos de que en este mundo triunfe el mal. Bueno, pues entonces resulta que le estamos impidiendo a Dios pretendemos en nuestra ideología negarle a Dios su derecho y deber, ¿no?, de restablecer justicia. Que evidentemente lo va a hacer, no es que nosotros se lo vayamos a negar, pero que en nuestra ideología se lo discutimos a Dios, ¿no? Pero supone por parte nuestra pues una soberbia ridícula, que parece que le tenemos que dar lecciones a Dios de qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer las cosas. Cuando el hombre, en vez de ser humilde, aceptando la revelación,
empieza a constituirse en juez de la revelación, a juzgar la revelación, esto me parece bien, esto me parece mal, pues hacemos el ridículo. Como decía un conocido mío, me decía ayer, cada uno es libre de hacer el ridículo como quiera, ¿no? Pero ciertamente es hacer el ridículo, pues el que nosotros nos constituyamos en jueces de lo que Dios ha decidido en su suprema autoridad, ¿no? Y en su supremo conocimiento, ¿no? del bien del ser humano obrar y hacer. Por lo tanto, el juicio final supone restablecer plenamente la justicia, un restablecimiento pleno. Entonces conoceremos el sentido de muchas cosas que en esta vida han permanecido ocultas, ¿no? Misterios que uno en esta vida ha dicho, pues no entiendo exactamente qué sentido, por qué Dios ha permitido en nuestra vida una cruz que hemos arrastrado, etcétera, que puede ser incomprensible. Y entonces veremos cómo Dios también se sirvió de aquella cruz para purificarnos, o se sirvió del otro, es decir, entonces también aparece ante la luz, ¿no? Aparecerá ante la luz las obras ocultas, mejor dicho, aparecerá el sentido oculto de muchas situaciones que no entendíamos su sentido salvífico. Y entonces comprenderemos que allí donde aparentemente reinaba el mal, había también un sentido salvífico, un sentido de redención que Dios también estaba ocultamente guardando, ¿no? Y callando, pero que pondrá al descubierto en ese momento. En el Salmo 50, que hemos saltado una cita del punto anterior, el Salmo 50, versículo 3 decía: el Dios de los dioses, Yahvé, habla y convoca a la tierra desde oriente hasta occidente. Desde Sión, la hermosa sin par, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no se callará. Delante de él avanza un fuego que devora, en torno a él, violenta tempestad. Convocará a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Fijaros pues que aquí habla en unos términos, el término de que el juicio de Dios viene nuestro Dios que no se callará. Él pondrá al descubierto toda la verdad del hombre y él restablecerá plenamente la justicia. El mal, la injusticia, tiene sus días contados. Esto es lo que tenemos que proclamar con fuerza, ¿no? Tiene sus días contados. Sería un escándalo que el mal triunfase eternamente. Pero ciertamente no debe de escandalizarnos el que el mal triunfe momentáneamente y aparentemente. Porque ese momento es un abrir y cerrar de ojos comparando con la eternidad de Dios, en la que Él restablecerá justicia. Y esa apariencia en la que el mal está triunfando, muchas veces también es una ocasión. El último de los puntos, el 1041, dice: el mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Es decir, que concluye el catecismo, pues esta explicación sobre el juicio final, pues diciendo en primer lugar de que el juicio final, la existencia del juicio final, pues es una llamada a que vivamos este tiempo como tiempo favorable, como tiempo de salvación. Es como un acicate, ¿no? Un acicate para que todos nosotros nos preparemos, ¿no? Para comparecer ante Dios. Fijaros que hoy en día hay dos concepciones del hombre. Una concepción, pues podríamos decir, autónoma, en la que el hombre pretende tener una conciencia autónoma, como si él no tuviese que responder ante nadie, ¿no? De sus obras. Como si él dijese: yo ya soy mayorcito y a mí nadie me dice lo que es bueno y lo que es malo, y yo soy el que lo decido, y yo en el fondo respondo ante mi propia conciencia. Él mismo se autoconstituye en juez y en juzgado, es decir, mi conciencia es la que me juzga a mí mismo y punto. Yo no tengo que responder ante ninguna instancia superior. Sin embargo, hay otra concepción que no es tan soberbia como esta, sino que es mucho más humilde, que es entender que nuestra conciencia
en el fondo, en nuestra conciencia, es un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Claro que tenemos que actuar en conciencia, pero no podemos olvidar que mi conciencia no es autónoma, sino que mi conciencia es un reflejo, ¿no?, de esa autoridad de Dios ante la cual yo debo de responder. El hombre responde ante Dios, no responde únicamente ante sí mismo, como soberbiamente a veces pues esta cultura puede pensar. Esa conciencia que el hombre tiene es un reflejo de el deber moral que Dios ha puesto en su alma, en su vida. Esa afirmación es importante. La conciencia es como un balcón en el que Dios se asoma a nuestra vida. En la conciencia percibimos, ¿no?, la aprobación o la reprobación, pero sería un error quedarnos en esa primera instancia y no descubrir detrás de ella pues la autoridad de Dios ante la cual el hombre debe de responder. El hombre no es autónomo, sino que el hombre responde ante la grandeza de Dios, que es quien la ha creado. Por eso dice que el catecismo que el hombre tiene que sentir esta vida como una invitación a vivirla en plenitud, ¿no? Pues porque es un tiempo favorable, es un tiempo de conversión, y ese tiempo termina con la muerte. Y como termina con la muerte, tenemos que ser, pues yo diría, no obsesivos, no escrupulosos, no, vivir en paz, pero con intensidad. Vivir en paz con intensidad, sabiendo que todo lo que estamos viviendo, situaciones, enfermedades, cualquier cosa, ¿no?, es un tiempo favorable de salvación. Vivir, como dice aquí el catecismo, el santo temor de Dios, santo temor de Dios. Que el santo temor de Dios, pues creo que es una expresión hermosísima que muchas veces la hemos olvidado. La hemos olvidado. Fijaros que dice temor de Dios. No dice temor a Dios. Es decir, yo esta diferenciación entre temor de Dios y temor a Dios, yo me la explico de la siguiente forma. Vamos, es una explicación personal, pero que creo que puede servir. Y es que el hecho de que la formulación sea temor de Dios quiere decir que en el fondo no es un temor a la persona de Dios, sino el temor de apartarnos de Dios. Temor de Dios es temor de apartarnos de Él. Temor de dejarnos de su mano, como cuando un niño se suelta de la mano de su madre y entonces ciertamente pues corre un riesgo de tropezarse inmediato, ¿no? No es que temamos a Dios, es que tememos apartarnos de Él, que es distinto. Por eso se dice santo temor de Dios. No le tememos a Dios, porque como dice San Juan, el amor vence al temor, pero sí tememos apartarnos de Él. Y entonces, sabiendo, ¿no?, pues que nuestra vida es breve, queremos vivirla con intensidad, ¿no?, viviéndola como una ocasión de conversión. Pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.